eso también es importante recuperarlo, que siempre hemos tenido el quórum suficiente para trabajar, siempre se ha dado toda la participación. También decirles que durante todo este tiempo nosotros hemos cumplido, como corresponde también, en toda su totalidad con lo establecido en el convenio colectivo de trabajo, todo lo que tenga que ver con cuestiones atinentes a trabajadores y trabajadoras municipales, siempre también se cumplió a rajatabla lo establecido en este convenio, que tiene que ver con la bonificación de, bueno, algunas modificaciones con ampliación, perdón. No solamente cumplimos, sino que ampliamos también esos derechos, y algunos de ellos tienen que ver justamente con bonificaciones, como por ejemplo en el caso de la bonificación de riesgo para trabajadores de Mastranza, en la creación de bonificación de choferes de emergencia y en la incorporación del protocolo de género, que fue una medida que también es muy importante, que hoy ya está funcionando y que ha tenido intervenciones en diferentes situaciones que se han presentado en el ámbito municipal y que da respuesta también a una demanda que teníamos dentro del municipio, que tenía que ver con el tratamiento de situaciones de género, que claramente hoy se pueden trabajar a través de este protocolo. Bueno, como cuestiones que hoy para nosotros también son sustanciales y que hemos visto con el transcurso del tiempo y que hemos charlado también con los representantes sindicales, tiene que ver básicamente con los trabajadores municipales van generando sus mejoras salariales a través de la recategorización. Lógicamente la recategorización tiene que ver con el tiempo y también lógicamente con los beneficios o las bonificaciones, pero bueno, vemos que muchas veces a la hora de la jubilación los compañeros se jubilan con porcentajes muy bajos, entonces hemos tomado la decisión de que todos los compañeros y compañeras municipales a la hora de jubilarse tengan la máxima categoría. Eso les va a permitir tener una jubilación digna y que les permite justamente llegar, independientemente de la situación que hayan tenido durante todo su transcurso en el municipio, muchas veces asociado a cuestiones políticas y demás que no se les otorgaban las categorías. Nosotros, bueno, con esto es una medida que claramente echa por tierra cualquier situación que vaya en detrimento de las condiciones de trabajo y que le permite llegar a la mejor condición con respecto a las categorías a la hora de jubilarse. Y a su vez este año también hemos incorporado a través de una resolución a la cual hemos adherido también y que permite que todos los aumentos salariales que se den a los trabajadores municipales también sean parte de las mejoras salariales de los adelantos jubilatorios de aquellos que ya están jubilados. Y se ha incorporado, además de eso, el aguinaldo, que antes tampoco lo cobraban las personas que se jubilaban. No solamente quedaban congelados sus salarios al momento de la jubilación con el adelanto jubilatorio, sino que además no recibían el aguinaldo. Bueno, esas dos cuestiones ya han quedado saldadas, lo cual hace que también en la espera de la jubilación el compañero o la compañera que llega y que cumple los requisitos de jubilarse lo pueda hacer y espere definitivamente su jubilación en condiciones dignas. Otra cuestión que para nosotros ha sido muy importante, que desde el momento de la modificación del convenio colectivo de trabajo, muchos compañeros ingresaron por allá por el 2000, 2002, estaban muy retrasados en sus categorías porque habían pasado años con contrato, no estaban dentro del marco del convenio colectivo de trabajo, lo cual hacía que perdieran muchos años en la posibilidad de ir logrando recategorización, y esa recategorización les permita llegar a cumplimentar con los requisitos de la jubilación con mayores categorías, por tanto, o transitar su trabajo con mayor cantidad de categorías. Hay muchos compañeros y compañeras que por ahí han estado contratados muchos años y que recién hoy están en categoría 14, 16 y tienen muchísimo. Mi compañero Santiago tuvo como 14 años. Perfecto. 11 años contratados. Bueno, lo que hacemos ahora, que no solamente
pueda estar dentro del convenio colectivo de trabajo, pero a su vez recategorizar y darle el beneficio de todas las categorías que debería haber recibido. Exactamente, muy bien. Bueno, esto también va a quedar saldado. 170 trabajadores. Son cerca de 170 trabajadores exactamente los que van a poder recibir y actualizar su situación de categorías para tener un salario más digno durante el tránsito, más allá de que sobre el final van a alcanzar la totalidad de categorías, porque así lo hemos establecido también al momento de la jubilación. Y esto es algo que nosotros también nos habíamos comprometido al inicio de nuestra gestión. Y por otro lado, la creación permanente de capacitación, que esto nos va a permitir, conjuntamente con los sindicatos, con la integración de todos los sectores, volver a generar los concursos en nuestro municipio, los concursos para acceder a cargos que no sean solamente la decisión política del funcionario de turno, sino que también sea el reconocimiento a la labor y al trabajo de muchos compañeros y compañeras que prestan funciones en el municipio, que estarían en condiciones de alcanzar puestos de jerarquía por concurso. Después de muchísimos años que no se hacen en el municipio, les diría, no sé, más de 30 años, ¿no? Pero yo no sé cuándo fue el Los 90 fueron los compañeros, por ejemplo, los 90 los últimos concursos. Volvemos a la misma posibilidad de que compañeros y compañeras que están hoy actualmente trabajando, independientemente de cualquier situación, puedan concursar, puedan participar y acceder a cargos de jerarquía que no sean pura y exclusivamente ocupados por situaciones políticas. Y también en reconocimiento a los programas que alguna vez fueron, como fue el caso de Niñez. Nosotros también tenemos otro programa que es en el caso de los promotores de salud, que en el ámbito de la salud tenemos muchos compañeros y compañeras trabajando en el municipio que están con una modalidad de contratación muy precaria. Por tanto, también este año vamos a incorporar a esos compañeros y compañeras en la misma modalidad que lo hicimos con Niñez. Los vamos a incorporar a los contratos municipales, no solamente porque adquieren una serie de beneficios importantes, sino también que tiene que ver con la estabilidad laboral, que es lo que nosotros pregonamos permanentemente, que para eso digamos, hemos establecido y seguimos reforzando y actualizando permanentemente el convenio colectivo de trabajo para lograr Compañeros contratados desde el año 95. Exacto, hay compañeros contratados, perfecto, del año 95 que están en estas condiciones de precarización laboral y que hoy van a poder acceder a otra condición que tiene que ver justamente con la que se merecen, y es la estabilidad laboral. Y bueno, hemos presentado también una ordenanza con diferentes actualizaciones, entre ellas la actualización del convenio colectivo de trabajo, que contiene todas estas y algunos otros ajustes que hemos pensado y realizado en función siempre de las mejoras salariales, de las mejoras en las condiciones laborales del trabajador y la trabajadora municipal. Bueno, estos son en síntesis los puntos que nosotros... bueno, eso también, vamos a decirlo que ya hemos discutido lo que va a ser el bono de fin de año. Para este año va a ser de 10.000 pesos y además también en la misma condición que lo hemos hecho el año anterior. No solamente lo vamos a aplicar se va a establecer los dos bonos como lo hicimos el año anterior, pero que también parte de eso alcance a los trabajadores que no están enmarcados en lo que es el convenio colectivo, que tienen horas tanto en deporte, en salud o en diferentes áreas del municipio. ¿Algo que agregar? Consulta, Sí. los concursos, ¿hay una fecha ya para...? No tenemos fecha, estamos empezando los expedientes. Sí, ya hemos comenzado con eso y claramente lo que tenemos que conformar es esta junta que permita llegar a las fechas, al establecimiento de la fecha de los concursos de manera consensuada. Claro, Pero digo, que- porque a veces pasa esto que se anuncia, pero nunca llega al concurso. No, la verdad es que nosotros hemos dado el primer paso, primero en
poder charlarlo con los sindicatos, en este caso con los 2 sindicatos que nos permiten establecer un cronograma de acciones que debemos respetar de manera administrativa, pero ya está y es un hecho de que va a haber concursos en el municipio para los trabajadores. Sí, nosotros lo que tenemos que hacer primero es crear, y va a pasar en estos días, la comisión de capacitación permanente. Como nos pasó, que tuvimos que volver a crear la Junta de Ascenso y Calificaciones, la Junta de Género, la Junta de Disciplina, y normalmente cuando anunciamos nosotros se da esa realidad. Una vez que tenemos conformada esa comisión de capacitación permanente, empezamos a visualizar todo el espectro de posibilidades de concurso y ahí seguramente se va a empezar a trabajar. Señor Intendente, ¿hasta qué cargo va a poder ocupar un trabajador municipal mediante concurso? Porque imagino que los cargos políticos se mantienen. Sí, claramente hay una serie de cargos políticos, pero sí, hasta los cargos de dirección, por ejemplo, seguro. Y en algún caso en el municipio hubo subsecretarías también, ¿no? Que se concursaron. Así que bueno. De ya jefe de departamento. Sí, claramente. Y después de las direcciones hacia abajo, todos los cargos, ¿no? O sea, la dirección, perdón, si es la pregunta, sí, claramente los jefes de departamento y demás. ¿Cuándo entraría en vigencia esta implementación del máximo cargo, de la máxima categoría para los que se jubilan? Ya hemos hecho la modificación, por tanto. Son 3 años, como lo marca el IPS, para poder acceder a la máxima categoría. Cuando te jubilás, son 3 años antes. En el caso de las compañeras será a los 57 años y en el caso de los compañeros a los 62 años. Mientras tengan los 3 años de antigüedad necesaria para poder jubilarse con la máxima categoría, bueno, ese es el tiempo. Claro, no hay un claro. tiempo Nosotros para... seguramente en enero vamos a estar ya con estas medidas. Lo que dice el compañero tiene que ver que justamente los compañeros que estén a 3 años con los requisitos como para poder jubilarse van a pasar a esta medida. Claro, porque si se tiene que cumplir esos 3 años, Exacto, cobrando, porque esos 3 años va a estar cobrando la máxima categoría independientemente para que de lo tomen después. Nosotros lo que tratamos de ver es una cuestión de un refuerzo integral a lo que sería el padrón municipal desde todas las áreas, ¿no? No solamente, quizás la parte de las recategorizaciones también se vincula con lo que tiene que ver con llegar a la categoría máxima en las jubilaciones, porque cuando nosotros vemos todas las fechas de compañeros que están trabajando del 2001 al 2004, 2005, eso seguramente no solo recibirían las 3 o 4 categorías que se le daría, aparte de las 2 que damos por convenio colectivo de forma integral a toda la planta, sino que también entran en esa franja etaria donde van a recibir la máxima categoría. Nosotros tenemos compañeros con la categoría 14, desde el 2001 al 2005. Ellos pasarían automáticamente de esa franja etaria a tener muchos la categoría 29 porque van a estar cumpliendo los requisitos para jubilarse de acá a 3 años. Hay una cuestión que tiene que ver con poder reforzar de golpe, generar una inyección, aparte de las que se vienen generando con los aumentos salariales, las bonificaciones y demás, sino también poder generar una inyección donde podamos garantizarle un mejor salario, ¿sí? un mejor ingreso y también pensar en el después, ¿no? En lo que viene, Sí, no, que es además es un jubilarse y retirarse. también, Aparte del reconocimiento que no lo... Por tanto, salen muy formadas, muy capacitadas, Claro. y que tengan categoría. A eso iba con la integral. Nosotros no solamente vamos a afectar de manera positiva y cualitativa a los trabajadores y trabajadoras que tienen categorías bajas, sino también es lo que veníamos haciendo el año pasado de poder darles la categoría 29 más los 3 ítems como reconocimiento a la trayectoria municipal. Nosotros nos parece que es fundamental ir viendo desde todos los flancos que podamos para mejorar las condiciones de trabajo y salariales de los trabajadores y las trabajadoras. Señor Intendente, estas medidas tienen que ver con el personal que ya está trabajando en la municipalidad. ¿Cómo se va a actuar con los que ingresen nuevos? Por supuesto que los ingresantes ya comienzan dentro de lo que es el marco del convenio colectivo de trabajo y son también beneficiarios de estas medidas. ¿Y va a haber también concursos para el ingreso? Para el ingreso está establecido que tienen que pasar por la Junta, que se ha establecido, que se mantiene permanentemente y a diferencia de otros años que no se conformaban y se convocaba, en este caso todas las veces
que nosotros hemos establecido, recategorizaciones, ingresos y demás, han sido evaluados por la Junta como corresponden, como lo establece el convenio colectivo. Nosotros hemos respetado a rajatablas el convenio colectivo de trabajo y de hecho les puedo asegurar que habiendo ordenado administrativa y financieramente el municipio en una de las peores situaciones de la historia de la humanidad como ha sido el atravesamiento de esta pandemia, estamos hablando con estas incorporaciones de la máxima expansión de derechos para los trabajadores y trabajadoras municipales de la historia. Esto tiene que ver también con el saneamiento de la finanza municipal, es decir, ordenada la parte humana, digamos. Ahora está saneado todo el aspecto de los trabajadores y las finanzas municipales. Claramente, y aparte el reconocimiento y a la tarea y a la labor municipal de que cuando los compañeros y compañeras llegan y alcanzan el momento de la jubilación, accedan a una jubilación más digna, que es lo que nosotros, y creo yo que es el gran objetivo que tenemos nosotros como gestión y que tienen los compañeros desde los sindicatos para con sus otros compañeros. ¿Cuál es el sueldo de una categoría 29? 29 es la máxima, ¿no? Sí, tiene que ver con el sueldo en realidad tiene que ver, digamos, cuando llega a la categoría 29 tiene que ver también con qué bonificaciones accedió ese trabajador, por eso pueden ser muy diferentes. Pero sí es el máximo de la categorización, ¿está claro? Intendente, más o menos se sabe cuántos cargos van a estar en concurso, cuántos se van a concursar, se sabe más o menos el número aproximado. Y es una vez que nosotros creamos la comisión, lo que salimos a hacer un sondeo, ¿no? Para ver de qué forma, cuál es la demanda, qué se necesita y que tenemos una cuestión que tiene que ver. Y aparte tenemos gente, ya compañeros y compañeras cumpliendo esa función desde hace muchísimos años, que están haciendo una tarea administrativa, que son, podríamos decir, fundamentales en la gestión, en cualquier gestión de gobierno, pero que quizás nunca tuvieron la posibilidad de acceder al concurso porque, digamos, ocupó ese lugar un cargo político, pero que en definitiva son quienes resuelven durante gestiones, independientemente de los gobiernos, son quienes resuelven. Entonces, yo creo que llegó el momento de que esas personas tengan la oportunidad, porque además son personas que hace muchos años que están trabajando en el municipio y que realmente están muy capacitadas para poder acceder a esos concursos. Los ingresantes también deberían dar un examen de ingreso ¿cómo se llama? Al municipio. Se hablaba de un examen, se iba a dar una especie de categorización, por así decirlo. Los ingresantes, como recién acabo de responder, también más o menos en el mismo tono de pregunta, es parte, digamos, de la evaluación que hace la Junta, que volvió a convocarse a partir de nuestra gestión y que es la que define los ingresos, incluso las recategorizaciones, claramente con el mérito, pero tiene que ver también con la evaluación que se hace en el conjunto y que siempre ha tenido quórum, siempre han participado la totalidad de sus miembros y la verdad que eso ha generado que permanentemente podamos lograr beneficios para los trabajadores y las trabajadoras. ¿Quién va a definir los ingresos? Es decir, ¿qué área necesita más personal? ¿Cuándo se va a decir eso? ¿Qué sector de la administración municipal? ¿Es la Junta lo que va a decir eso también? A ver, nosotros tenemos áreas que una vez que nosotros diseñamos el presupuesto de cada año, en cada una de las áreas que generamos en el organigrama, sabemos, no te digo al 100%, pero sí las necesidades que tiene esa área en una gran medida y eso nos permite a nosotros poder establecer la cantidad de personal que necesita. Pero sí, nos pasa que hoy en un municipio que crece, que digamos tiene mayor necesidad de satisfacer demandas, aparecen roles, nuevos roles incluso, y en algunos necesitamos más, qué sé yo, más choferes, o por ahí aparece un nuevo rol que tiene que ver con alguna secretaría específica y ahí nosotros vamos cubriendo. En el caso, por ejemplo, del tránsito, que se habla mucho de que hace años que se necesita más personal, ¿se piensa por ese lado también hacer una capacitación previa, a ver quiénes van a ingresar? Porque es una de las áreas que incluso el vecino más cuestiona, más pregunta, porque se necesita saber qué tanto se sabe, ¿no?, en ese lugar y se necesita más. Sí, claramente. Cuando nosotros hablamos también de las comisiones
de capacitación, nosotros necesitamos capacitación en servicio permanente, y eso es algo de lo que hemos implementado durante este último tiempo, que tiene que ver que las personas no solamente estén realizando su actividad cotidiana, su actividad diaria, sino que mientras tanto se estén capacitando en su servicio. Y respecto de los... Déjame agregar algo. Igual no depende de la capacitación pura y exclusivamente de los trabajadores para el ingreso. Acá uno puede venir, o todo el pueblo de General Rodríguez puede venir a hacer la capacitación, pero no depende de eso el ingreso. El ingreso depende del cupo que tenga la municipalidad para contratar personal. Hace falta personal en Barrio, hace falta personal en Parque, hace falta camionero, hace falta personal en Malvinas, hace falta personal en Salud, hace falta personal en Tránsito, hace falta personal en todas las áreas. Y no depende del curso de capacitación que tenga uno o que tenga que hacer uno para ingresar a la municipalidad. Depende del cupo que tenga la municipalidad para contratar gente. La municipalidad se sigue manejando. Vos tocaste el de Tránsito con 18 inspectores, 18 inspectores, los mismos 18 inspectores estaban hace 20 años, con la diferencia que hace 20 años atrás había poco, el parque automotor era chico en General Rodríguez. Pero ahora creció abismalmente todo lo que es el parque motor, más las personas que vinieron acá a General Rodríguez, pero seguimos teniendo la misma cantidad de personal de tránsito que hace 20 años atrás. Así que personal, lo mismo pasa con los chicos barrenderos. ¿Cuánto asfalto hay en General Rodríguez? ¿Cuántos asfaltos se están haciendo el día de hoy? Y tenemos la misma cantidad de barrenderos, o quizás menos, que hace 20 años atrás. Personal hace falta por todos lados, por todas las áreas hace falta personal, pero el ingreso de los compañeros que ingresan a la municipalidad o que quieren ingresar a la municipalidad no depende del curso de formación o capacitación que tengan que hacer para ingresar, sino depende también del cupo que tenga la municipalidad para tomar. La limitación es que presupuestariamente nosotros cada vez que votamos presupuesto, votamos también el cupo del municipio, ¿cierto? Entonces, y eso también se evalúa en el marco de lo que se presupuesta para cada uno de los años. Veremos en este presupuesto actual, lógicamente siempre vamos incorporando a través de ordenanza y modificando la cantidad de cupos, por ejemplo el caso puntual de niñez que se modificó, y este año seguramente cuando tengamos establecido el presupuesto también poder contar de la cantidad de cupos que vamos a necesitar. En ese sentido, Mauro, lo que él decía, bueno, lo hemos hablado en distintas oportunidades con sindicatos, que se ha mejorado mucho sustancialmente el sueldo de los municipales comparativamente hace 10 años ahora, pero no se ha podido ingresar suficiente cantidad de gente, sobre todo en algunas áreas neurálgicas que están notándose mucho esa falta. Sobre todo cuando se llega a situaciones de feriados también, donde se necesitan guardias. ¿Cómo ves el presupuesto hoy actualmente? ¿Cómo rindió el de este año? Pensando en el que viene, teniendo en cuenta la inflación que también superó las expectativas que se tenían a priori al principio de año o se habían planificado. Sí, por eso. Nosotros en el marco de lo que terminemos, estamos ahora justo en elaboración del presupuesto. Claramente esto que vos decís es una cuestión a tener en cuenta, el proceso inflacionario, el costo del sostenimiento y sobre todo el enorme endeudamiento que trae este municipio que acarrea del gobierno anterior. Que si bien nosotros fuimos saldando gran parte de esa deuda flotante para que nos permita sostener el andamiaje, o sea, los proveedores hay que pagarle para que puedan seguir generando, o sea, lo que proveen los medicamentos para que funcionen los hospitales, tenemos que pagarle lo que le debemos para que nos puedan seguir entregando las otras nuevas medicaciones. Lo mismo nos pasa con el combustible, lo mismo nos pasa con los arreglos de los vehículos, todo tiene su circuito, y la realidad es que nosotros tuvimos 2 años complejos en los cuales no solamente tuvimos que bajar deuda flotante de una manera completamente, podríamos decir, un shock de bajada de deuda flotante para poder empezar a movilizar el andamiaje municipal, a su vez pagar los salarios y cumplir tal cual está establecido en el convenio colectivo, que generalmente la discusión paritaria siempre tiene que ver con establecer los aumentos en el marco de del proceso inflacionario, o sea, teniendo en cuenta la inflación. Por tanto, bueno, cuando nosotros ahora pensemos en el aumento del plantel municipal, también tenemos que tener esas variables, digamos, contenidas para ver, digamos, el comportamiento hacia el año, porque si no, que viene, pues, primero que no queremos hacer ningún desajuste ni económico ni financiero, y tampoco lo queremos, digamos, queremos que el municipio entre en un proceso de endeudamiento como pasó en la gestión anterior, que después se hace, digamos, una deuda impagable, ¿no? Que es realmente lo que pasó, una deuda mayor,
cercana a 300 millones de pesos de deuda flotante, donde encima tenemos cartas documentos de empresas que nos envían porque no tienen documentados, pero quieren e intentan permanentemente y reclaman deudas que no tenemos documentadas, desde 5 millones hasta 20 millones de pesos, es complejo, digamos. Como que todos los días nos levantamos con gente que viene a reclamar que el municipio les pague. Eso se solucionó bastante en el primer año, se solucionó también bastante en el segundo año, y en el marco del atravesamiento de una de las situaciones más críticas de la historia, que fue la pandemia. Entonces, y a su vez cumplimos a rajatabla, no solamente ampliando y mejorando los derechos de los trabajadores actuales, sino justamente pagando en tiempo y forma, que no fue una cuestión sencilla, ¿no? Para nuestro municipio ni para ninguno. ¿Cuánto es la deuda flotante en este momento? ¿Estaba en 300 millones? ¿A cuánto se va? Sí, ahora no lo tengo el dato preciso acá porque lo vamos a establecer ahora seguramente, pero claramente nosotros hemos tenido que bajar bastante el porcentaje y lógicamente establecer una agenda de pagos que nos permita sostener el andamiaje municipal, pero sí se le ha pagado a proveedores para que los proveedores puedan seguir entregando, ¿no? Y sostener, por ejemplo, sostener proveedores al día, como es el caso puntual de, yo siempre doy dos casos que son bien emblemáticos para que se interprete de lo que estamos hablando, pero el caso puntualmente de Edenor, que se debían 27 millones de pesos al momento del inicio de nuestra gestión, el caso de la basura, que se debían 2 meses y un poco más de pago de basura, que hoy nosotros estamos al día con Edenor, es más, nos devuelve Edenor mensualmente, y estamos al día con la recolección de basura, ¿no? Entonces esas dos deudas que se traspasaban año tras año porque no se podía pagar, hoy están saldadas, por ejemplo. En el marco de que son dos grandes proveedores, ¿no? Te doy dos grandes proveedores que son... Perdón. No, está bien. En el marco de esta optimización de la gestión, ¿está contemplado la habilitación de nuevas delegaciones municipales, caso de la Fraternidad, Güemes y otros barrios que por la lejanía y por la incomodidad del transporte muchas veces se le hace difícil al vecino llegar a la municipalidad? ¿Hay algo de eso? Sí, claramente, es una deuda pendiente, creo que está enmarcado también en lo que hablábamos del crecimiento de nuestra ciudad y realmente necesitamos una mayor disposición de delegaciones, pero la delegación no solamente tiene que ser una referencia presupuestaria, sino también tiene que ser una referencia material, ¿no? Que el vecino llegue ahí y pueda conseguir respuesta. Entonces, lo que tenemos que ver es eso en el marco del presupuesto, que estamos pensando la ampliación de nuevas delegaciones que tengan el recurso necesario para poder dar la respuesta a los vecinos. ¿Cuántas personas en sí, si tuvieras que pensar solo en lo urgente, ¿no? Lo realmente necesario, tendría que aumentar la cantidad de empleados municipales para poder dar los servicios, por lo menos para poder funcionar correctamente? Sí, nosotros hoy, en el marco de lo que creemos que, digamos, con todas estas posibilidades que estamos generando a los compañeros y compañeras que pueden acceder ya a la jubilación sin perder, ¿no? Sin retroceso, porque el problema que teníamos es que muchos compañeros y compañeras se quedaban en el municipio, incluso cumpliendo los requisitos de edad, porque perdían realmente, es verdad, es una realidad eso, perdían casi el 50% de su ingreso al momento de jubilarse. Hoy nosotros con todas estas medidas lo que tratamos es de que se alcance el momento de la jubilación y no pierda al momento de jubilarse. Y eso permite una mayor incorporación de personal y lógicamente nosotros creemos que si solamente, mirá, te doy un ejemplo claro, si nosotros regularizáramos la situación de salud de estos compañeros y compañeras que están hoy en un contrato que no están enmarcados dentro del convenio colectivo, ya tenés 50 personas, de ahí pensemos toda la otra demanda que tenemos que puede llegar a 200 personas más. Tranquilamente, o sea, con 200 empleados por lo menos. Por lo menos. Ahora, con los que se jubilan, que también se irían... Eso nos permitiría, exactamente. Nosotros ahí tenemos como cerca de 80 compañeros y compañeras que estarían en condiciones de poder jubilarse sin perder, sin tener retroceso en sus ingresos salariales, que nos permitirían incorporar más, lógicamente, a prioridad aquellos que ya están trabajando, pero que por ahí no están firmes, no están dentro del marco colectivo, y la idea es que en 2023 nosotros, que será nuestra gestión culminaría que todos los compañeros estén dentro del convenio colectivo de trabajo.
Y respecto de las personas que se acaban de jubilar hace poco, ¿los afecta en algo los cambios o en ellos no? Nosotros, los que se han jubilado, han accedido a los beneficios que nosotros ya hemos incorporado como digamos, podríamos decir como aportes a su retiro, ¿no? Que son las condiciones estas de, digamos, cada vez que se discute salarialmente, tener la mejora salarial en el adelanto jubilatorio y además de eso, el pago del aguinaldo, que era algo que Pero no ingresaría lo de la categoría máxima. Para los que no, ya porque terminó, ya están en sus condiciones de jubilado en este caso, ¿no? Una vez que accede, lo que pasa que la realidad es que también nos ha pasado que muchos compañeros y compañeras han llegado a esa instancia tratando de obtener el máximo de la categoría, por eso quizás estaban 10 años más en el municipio trabajando a pesar de haber alcanzado su edad de jubilatoria, porque claramente sabían que en el momento que se jubilaban perdían muchísimo en función de su salario, ¿no? Entonces, bueno, hoy la idea es esa, la idea es recuperar esos puestos de trabajo, generar condiciones dignas para quienes se jubilan y a su vez, lógicamente, ir pensando en lo que nosotros creemos que tiene que ver con el incremento y el aumento de las demandas de nuestra ciudad que requieren de mayor cantidad de personal. Y en ese sentido, ¿ves que presupuestariamente va a estar el municipio en condiciones de en este presupuesto ya presupuestar un aumento de personal? Hoy estamos trabajando en el presupuesto fuertemente y yo les puedo asegurar que en el momento que tengamos completamente delineado un borrador del presupuesto no tengo ningún problema en que nos sentemos y discutamos todo lo que quieran del presupuesto, porque a mí me interesa también que ustedes conozcan eso. Pero bueno, estamos trabajando justamente tratando de ver cómo podemos resolver eso. Dentro de las nuevas normas que se están aplicando y que usted ha denunciado, ¿cómo está el tema de la perspectiva de género en cuanto a cargos de dirección, jerarquías y organización de la municipalidad? ¿Hay más participación de la mujer prevista? Es que hay participación de la mujer, no está prevista, hay mucha participación. Nosotros creemos en nuestra gestión no solamente de la mujer, sino de todos los colectivos que integran las diferentes expresiones, y la verdad que nosotros hemos adherido incluso con anterioridad a leyes que surgieron después, por ejemplo la ley de cupo. Nosotros siempre hemos tenido una perspectiva de género, nuestra gestión tiene que ver con eso y claramente se ha incorporado. De hecho hay muchísimas direcciones, subsecretarías y secretarías que están conducidas por mujeres. No se hace. Nosotros como STM jamás Yo hablo en general. A ver, sí, por eso soy periodista hace décadas. Sí, entonces sí, son cosas que uno va escuchando y después... No, por eso es algo que nosotros no vamos a permitir. A lo mejor también es un poco capcioso de parte de uno, como, bueno, poner compromiso de... Hay una fecha, se va a hacer, ¿viste? Antes siempre era municipal, yo soy periodista. Nosotros en nuestra composición, yo como responsable del área vengo del sindicato y muchas veces estuve reclamando y también entiendo lo que es que alguien te mienta o alguien te diga que algo no va a pasar y los niveles de frustración que se manejan con los compañeros, y claramente cuando nosotros asumimos un compromiso no vamos a fallar, y sobre todo porque valoramos un montón primero la libertad de trabajo que genera Mauro, y segundo la predisposición que ponen los sindicatos, no solamente para venir a una junta de ascenso y calificaciones a trabajar, a discutir, a decir, bueno, por dónde va esto, qué está demandando cada sector, sino también en lo cotidiano de plantearte las necesidades de los compañeros de cada sector. Entendemos que va por ese lado, podremos tener discusiones, diferencias, parte de la discusión es parte de la composición de una mesa, pero entendemos que con los compañeros de los sindicatos, pudiendo proyectar políticas, porque entendemos que el Estado lo fortalecemos así. En referencia al tema de los aumentos y tratar de superar la inflación, hace un tiempo se habían hecho cambios para que se ajustara con el salario municipal el tema de las tasas municipales. ¿Eso sigue siendo así o se modificó? O sea, cuando hay un aumento municipal, ¿aumentan automáticamente las tasas o es algo...? Dentro de lo que es la fiscal impositiva, nosotros tenemos una, digamos,
una ley que es la fiscal impositiva que establece el valor de las tasas. Eso fue modificado durante la gestión anterior y claramente, digamos, se aumentan las tasas con el incremento salarial. No es en porcentuales, ¿no? Sino que lo que se trata de lograr es que, digamos, que la cantidad de dinero que se recaude, que tiene que ver con, es bastante largo de explicar, pero tiene que ver con los procesos también y las estrategias de recaudación que tenga el municipio, porque vos podés incrementar la tasa, pero si la paga cada vez menos, tampoco no alcanza para pagar los salarios. Tiene que ver con la estrategia de recaudación, una de las cosas. O sea, que no es nosotros... que si se aumenta un 52% del sueldo del municipal, se aumenta un 52% de la tasa. No, porque nunca puede darte esa relación que vos garantices el pago de salario. Lo que te garantiza el pago de salario es el incremento, digamos, el avance en el porcentual de recaudación. Y en ese sentido, ¿cómo estamos? Porque históricamente se habló entre el 15 y el 20%. Sí, ¿Hoy cómo es? pero muy bien, y sobre todo porque nosotros hoy con algunas, hay que hablar, es un tema interesante, pero que por ahí cuando charlemos presupuesto lo vamos a desmenuzar bien, y que es interesante porque nosotros hemos visto que, por ejemplo, en tasas como son las de seguridad e higiene de las industrias, nosotros somos uno de los distritos que tiene menor tasa, por eso hay tanta, digamos, intención de las empresas de erradicarse por varias cuestiones, pero entre ellas el valor de la tasa de seguridad e higiene. Y nosotros hemos logrado con algunas ordenanzas estratégicas en la erradicación de industrias, la mayor colocación de industrias permite que esas industrias paguen la tasa de seguridad e higiene y eso nos permite avanzar. Pero también es importante decir que durante la pandemia nosotros tuvimos una caída de tasa de servicios generales altísima y sin embargo garantizamos salarios porque empezamos a trabajar sobre sectores que estaban en condiciones de poder pagar, pero que nunca habían pagado y nunca habían tributado al municipio, que son clubes de campo, barrios privados y demás, que tienen deudas altísimas con el municipio y que nunca habían venido a realizar ningún tipo de plan de pagos y demás, y ahí es donde nosotros pudimos recuperar, digamos, esa pérdida y equilibrar la cuestión económica financiera en el momento más difícil de todo, sin endeudarnos, sin entrar en un proceso de endeudamiento, que hubiese sido terrible para el municipio general. Es mucho dinero el que hay que compensar, digamos, de lo que por ahí los vecinos no podían pagar de su tasa general. Claramente. Y las personas que... Hoy a nosotros más o menos nos lleva 100 millones de pesos sostener los salarios municipales. ¿Mensualmente? Más o menos, sí, mensuales. Y la recaudación, por ejemplo, de las tasas de servicios generales, que sí, es la por ahí la que más se apunta como que era siempre históricamente baja y más en esas circunstancias. Se incrementa y se baja, pero nosotros hoy, por ejemplo, darte un dato estadístico del pago de tasas en porcentuales con una crisis de pandemia sería una... Digamos, o sea, eso todavía no se recuperó la de las tasas domiciliarias. Claro, un dato muy relativo porque claramente ahí nosotros notamos una caída muy fuerte, pero que compensamos con otros sectores. Entonces bajó porcentaje de tasas generales por ahí de las viviendas particulares, pero nosotros pudimos recuperar en industria, pudimos recuperar, por ejemplo, la motorización rápida de la industria en General Rodríguez con los protocolos y que permitió que en todas las industrias no tengamos contagios y que se pueda trabajar y motorizar la producción. Eso permitió que lo que caía de tasa de servicio de las viviendas particulares se pueda recuperar en tasa de servicio de seguridad e higiene o en otras tasas, ¿no? Y lo mismo nos pasó con los sectores que, por ejemplo, nunca habían venido a pagar al municipio y que empezaron a incorporarse en lo que en un plan de pagos y demás.